El frío de la mañana aún no se había ido de las calles de la Ciudad de México, pero don Arturo ya estaba despierto. Sus manos, ásperas por los años y el trabajo que alguna vez tuvo, temblaban ligeramente mientras se abrazaba a sí mismo para conservar el poco calor que le quedaba. Sus ojos, hundidos pero vivos, recorrían los rostros de quienes pasaban rápido, absortos en sus teléfonos o en sus propias prisas, sin notar al hombre que dormía cada noche entre cartones y un viejo abrigo gris. Un olor familiar a pan recién horneado lo atrapó mientras caminaba por la acera. Por un instante, cerró los ojos y recordó la pequeña panadería donde su hija solía llevarlo los domingos, cuando aún había familia que lo abrazara. La memoria le punzó el corazón. María, su hija, con su risa que llenaba la cocina, con los rizos cayéndole sobre los ojos mientras elegía su pan favorito. Ahora, aquel recuerdo era una daga dulce y dolorosa al mismo tiempo. Don Arturo se acomodó en su rincón habitual, detrás de un pequeño muro cerca de la plaza principal. Sus rutinas eran simples: caminar hasta la fuente por agua limpia, buscar latas para cambiar por monedas y observar desde la distancia la vida que seguía su curso. Cada gesto, cada movimiento de los transeúntes le contaba historias sin palabras. Algunos le sonreían, otros desviaban la mirada. La indiferencia era la compañía más frecuente. Esa mañana, sin embargo, algo cambió. Entre la multitud, una niña de cabello oscuro y ojos curiosos caminaba despacio, como si sintiera el mundo con más calma que los demás. Llevaba una mochila gastada y sus manos sostenían con cuidado un pequeño paquete de pan. Al verla, don Arturo sintió un extraño cosquilleo en el pecho, una mezcla de ternura y nostalgia que hacía años no experimentaba. La niña se detuvo frente a un grupo de palomas y, con un gesto tímido, dejó caer migas de pan. Don Arturo observó desde su escondite, conteniendo la respiración, la forma en que cuidaba cada movimiento, la paciencia en sus ojos. Le recordó a alguien que había perdido hacía mucho tiempo. No podía apartar la mirada. Cada paso que ella daba era un eco de la familia que alguna vez lo sostuvo, de los abrazos que se habían convertido en fantasmas. «Buenos días, señor», dijo la niña de repente, con una voz clara y dulce que lo sacó de sus pensamientos. Don Arturo parpadeó, sorprendido. Ningún niño le hablaba así, sin miedo, sin juicio. Levantó la vista y la vio sonreír, tímida pero sincera. Su corazón, endurecido por años de soledad, se aflojó un poco. «Buenos días, pequeña», respondió, su voz rasposa pero cargada de cortesía. «¿Usted vive cerca de aquí?». La niña negó con la cabeza. «Solo paso por aquí todos los días. Traigo pan para las aves. Mi mamá dice que hay que compartir con quienes tienen menos». Don Arturo asintió lentamente, sin poder evitar que una lágrima escapara y se deslizara por su mejilla. Nadie lo había mirado así en mucho tiempo. Nadie le había recordado que aún existía la bondad, que aún había un lugar para él en el mundo, aunque fuera un lugar pequeño, detrás de un muro frío y olvidado. Durante los siguientes minutos, la niña se sentó en la acera frente a él y compartió un poco de pan. No hubo palabras mayores, solo gestos y miradas. Para don Arturo, cada miga que ella ofrecía era un puente hacia el pasado, hacia recuerdos de cenas familiares, de risas y de abrazos cálidos que creía perdidos para siempre. Mientras comían, don Arturo recordó la última Navidad que había pasado con María. La niña había querido hacer un regalo para su papá y, entre risas y papel de colores, habían decorado una pequeña caja con corazones y dibujos torpes. Hoy, años después, sentía la misma ternura al ver a aquella niña compartir con él sin esperar nada a cambio. El tiempo pasó lento, como si la ciudad misma se hubiera detenido solo para ellos. Cada sonido, el murmullo de las fuentes, el canto lejano de un vendedor de tortillas, el roce de zapatos sobre el pavimento, era un recordatorio de que la vida continuaba, incluso para aquellos que parecían invisibles. De repente, un grupo de jóvenes pasó cerca y lanzó un par de burlas hacia don Arturo. Él bajó la cabeza, acostumbrado, pero la niña se interpuso sin pensarlo. «Oye», exclamó,
No se habla así de nadie. El corazón de don Arturo se aceleró. Nadie lo había defendido en años. No sabía si reír, llorar o simplemente abrazarla. En cambio, simplemente la miró, agradecido y sorprendido. «Gracias, pequeña», dijo con voz quebrada, mientras un tímido rayo de sol comenzaba a calentar la plaza. «No sé cómo decirlo, pero gracias». La niña sonrió, como si entendiera que algunas palabras eran demasiado grandes para los corazones heridos. Guardó silencio y retomó su labor con las aves, dejando que don Arturo la observara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió un hilo de esperanza. Quizá la vida todavía tenía pequeños milagros reservados, incluso para quienes se creían olvidados. Antes de marcharse, la niña se volvió y lo miró una vez más. «Mañana volveré», prometió. Don Arturo la vio alejarse y mientras lo hacía, recordó a María, su hija. Recordó cómo la había perdido, no por la distancia física, sino por decisiones, por orgullo, por años de silencios que habían construido muros infranqueables. Y por primera vez en décadas, una idea surgió en su corazón. Tal vez, solo tal vez, aún podía reparar algo, aunque fuera pequeño, aunque fuera invisible para la mayoría de la ciudad. El viento trajo consigo nuevamente el aroma del pan recién horneado. Don Arturo lo respiró profundamente, sintiendo que aquel olor era un recordatorio de lo que había sido y de lo que podía volver a ser. Cada nota de ese aroma era un susurro de la vida que aún podía tocar, de los abrazos que aún podía dar, de la dignidad que no se pierde por completo mientras el corazón siga latiendo. Se sentó junto a su abrigo, contemplando la plaza y dejando que la luz del sol iluminara su rostro. Allí, entre el frío y la multitud indiferente, don Arturo comprendió algo fundamental. Aunque la vida lo había llevado a la calle, aunque la soledad había sido su compañera más fiel, aún quedaba un hilo, un vínculo invisible que podía reconectarlo con lo que más amaba. Y en ese instante, mientras la ciudad continuaba con su ritmo apresurado y las campanas de una iglesia cercana repicaban con suavidad, don Arturo sonrió por primera vez en años. Un gesto pequeño, silencioso, pero lleno de promesa. Algo estaba cambiando, aunque no podía saber cómo, solo sabía que tal vez mañana sería diferente. El aroma del pan seguía en el aire, y con él un leve, casi imperceptible sentimiento de esperanza que comenzaba a calentar el corazón de un hombre que había aprendido a vivir en sombras, recordándole que la luz siempre puede encontrarnos, incluso en los rincones más inesperados. Recordando aquel instante en la plaza, don Arturo aún sentía el calor tenue del gesto de la niña. Su promesa de regresar había dejado un rastro de esperanza que no podía ignorar. Mientras caminaba lentamente por las calles empedradas, la ciudad despertaba a su ritmo habitual. Vendedores acomodando mercancía, el aroma a tortillas calientes mezclándose con el humo de cafés improvisados y los murmullos de la vida que seguía indiferente a quienes vivían en los márgenes. Esa tarde, mientras buscaba algo que comer, escuchó una conversación entre dos jóvenes que le hizo encogerse. «¿Todavía vive ese viejo por aquí?», uno preguntó con un tono de burla. «Sí, siempre está en la plaza, dando lástima», respondió el otro riéndose. Don Arturo bajó la mirada. La vergüenza y la indignación se entrelazaban en su pecho. Durante años había aprendido a ignorar los insultos, a proteger su dignidad con un silencio cuidadoso. Pero esta vez, la memoria de la niña y su gesto de bondad le recordaron que no estaba solo, que había alguien que veía más allá de su apariencia, alguien capaz de reconocer la humanidad que aún le quedaba. Decidió acercarse al puesto de pan cercano y pedir un panecillo. La vendedora, una mujer amable de mediana edad, lo miró con curiosidad pero no con juicio. «Buenos días, don Arturo», dijo extendiéndole el pan. «Es suyo, por favor, tómelo». Él aceptó con un simple «gracias», sintiendo que cada pequeña cortesía era un recordatorio de que aún podía existir dignidad en gestos simples. Mientras mordía el pan, recordó cómo su hija solía acompañarlo los domingos a la panadería, cómo la risa infantil llenaba el aire, cómo las manos pequeñas se aferraban a las suyas con confianza. El contraste con su soledad presente le dolió, pero también le mostró que todavía había posibilidad de reconstrucción. De regreso a la plaza, vio que la niña estaba allí,
como había prometido. Su mochila ahora estaba abierta, y las migas de pan caían suavemente sobre la acera, atrayendo a las palomas que danzaban alrededor. Don Arturo se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza, temeroso de romper la magia de aquel encuentro. «Hola otra vez», dijo ella con la misma voz dulce que lo había conmovido. «Traje pan para usted y para mis amigas plumíferas». Él sonrió débilmente. «Gracias, pequeña. No sabe cuánto significa esto para mí». Mientras compartían el pan, la niña se acomodó cerca de él y comenzó a hablar sobre su familia. Mencionó a su madre, a su hermano mayor, a los amigos de la escuela. Don Arturo la escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra como un bálsamo para las heridas antiguas. Sentía una mezcla de nostalgia y ternura, un deseo profundo de pertenecer de nuevo a algo que le recordara lo que alguna vez tuvo. De repente, un ruido fuerte llamó su atención. Un carro pasó demasiado cerca y una bolsa de plástico voló, golpeando a don Arturo. La niña lo miró con preocupación, y él, sonriendo, levantó el pulgar para tranquilizarla. «Nada grave, pequeña. Solo el viento me recuerda que estoy vivo», dijo, mientras recogía la bolsa y la dejaba a un lado. Ese incidente, pequeño pero inesperado, le recordó la vulnerabilidad de su existencia en la calle. Sin embargo, también le enseñó algo crucial. Cada día traía riesgos, sí, pero también oportunidades. Cada encuentro, cada gesto de bondad, era una semilla que podía crecer si tenía paciencia y valor para cuidarla. Mientras el sol comenzaba a declinar, don Arturo recordó con dolor y claridad cómo había perdido contacto con su hija. Una disputa familiar, palabras duras que nunca deberían haberse dicho, y la distancia creciente habían construido un muro que parecía insalvable. Sin embargo, la presencia de la niña le dio un atisbo de posibilidad. Quizá no podía regresar al pasado, pero podía empezar a reparar lentamente los lazos que aún podían existir. «¿Quiere sentarse conmigo un rato?», preguntó la niña, rompiendo sus pensamientos. «Podemos ver a las palomas juntos». Don Arturo asintió, tomó asiento en el borde de la acera, observando cómo el cielo se teñía de naranja y rosa y cómo las sombras de los edificios se alargaban. La niña extendió un pedazo de pan hacia él, y en ese gesto simple, cargado de inocencia y generosidad, don Arturo sintió un impacto profundo. No se trataba solo de pan, sino de reconocimiento, de conexión, de una especie de perdón silencioso que solo un corazón puro podía ofrecer. «Gracias», susurró, sin saber si era para ella o para la vida misma. El tiempo pasó sin prisa. Conversaron de cosas triviales y grandes, de sueños y recuerdos, de cómo a veces los adultos olvidan la importancia de la sencillez. La niña mencionó cómo le gustaba ayudar a los demás, cómo su madre le enseñaba que la bondad es más valiosa que cualquier riqueza. Don Arturo sintió que aquel encuentro le enseñaba más sobre la vida que décadas de experiencia acumulada en soledad y trabajo. Cuando la tarde comenzó a oscurecer, un hombre apareció en la plaza. Alto, con traje oscuro y expresión seria, parecía fuera de lugar entre la rutina de la ciudad. Observó la escena y se detuvo. Don Arturo lo vio, pero antes de reaccionar, la niña se levantó y corrió hacia él, saludándolo con entusiasmo. La reacción de Arturo fue inmediata, un presentimiento extraño, una mezcla de alerta y curiosidad. ¿Quién era aquel hombre? ¿Y qué relación podía tener con la niña que había traído luz a su día? El hombre sonrió y asintió con la cabeza, reconociendo a la niña. «Gracias por esperar, Sofía», dijo con voz cálida. «Debemos irnos ahora». Don Arturo vio cómo la niña se giró hacia él con una mirada que decía: «Nos veremos mañana». Su corazón palpitaba con fuerza, lleno de emociones contradictorias, alegría, nostalgia y una sensación nueva que no podía nombrar del todo. Algo importante había comenzado, y él podía sentirlo en cada fibra de su ser. Mientras los pasos de la niña se alejaban con su acompañante, don Arturo respiró hondo y se recostó contra su abrigo. Aquella tarde había traído más que pan y compañía. Le había devuelto un hilo de esperanza que creía roto para siempre. La ciudad, con su ruido constante y su indiferencia habitual,
Parecía ahora un lugar más amable, porque le había mostrado que la bondad podía aparecer incluso en los lugares más inesperados. El aroma a pan seguía flotando en el aire, recordándole que la vida podía ofrecer momentos inesperados de redención. Y con ese aroma, con ese recuerdo del calor humano y la sonrisa de la niña, don Arturo comprendió algo esencial. Los lazos rotos pueden comenzar a repararse con gestos pequeños, con tiempo y con la valentía de abrir el corazón otra vez. Aquel día cerró con un sentimiento profundo de anticipación, un murmullo interno que le decía que algo estaba cambiando. No sabía aún cómo ni cuándo, pero por primera vez en años se permitió soñar con la posibilidad de volver a encontrarse, no solo con recuerdos, sino con quienes aún podía amar y proteger. Don Arturo caminaba despacio por las calles que comenzaban a llenarse de sombras. El viento traía consigo un olor familiar a pan caliente y tierra húmeda después de la lluvia reciente. Aquel aroma le recordó, sin quererlo, los domingos de su infancia con su hija, cuando la ciudad parecía un lugar lleno de posibilidades y la vida aún no le había arrancado la esperanza. De repente, escuchó un grito que lo hizo detenerse. Una mujer joven discutía con un hombre mayor cerca de un puesto de periódicos. No era la confrontación lo que le llamó la atención, sino la forma en que la mujer arrojaba sus palabras con furia y desprecio. Don Arturo sintió un escalofrío. Aquel gesto le recordó lo frágil que podía ser la dignidad humana cuando no había empatía. La niña apareció de repente entre la multitud, corriendo hacia él con la mochila a medio abrir. «¡Don Arturo!», exclamó sujetando su mano. «Tengo que enseñarle algo importante». Él la siguió, curioso pero cauteloso, hasta un callejón donde el aroma a pan se mezclaba con el de la ciudad y la humedad de las paredes viejas. Allí, la niña abrió su mochila y le mostró un pequeño cuaderno lleno de dibujos y notas. «Mi mamá dice que podemos ayudar a quienes lo necesitan con un poco de creatividad y cuidado», dijo con ternura. Don Arturo se inclinó para observar los dibujos. Cada página estaba impregnada de colores vivos, de escenas de alegría, de abrazos y de gestos de bondad. Sintió que cada línea que la niña trazaba era un recordatorio de lo que podía volver a ser posible para él. Conexión, familia, humanidad. Mientras hojeaba el cuaderno, un ruido seco lo hizo mirar hacia la entrada del callejón. Un hombre alto, con gesto severo y ojos evaluadores, bloqueaba parcialmente la salida. Su presencia era imponente, y el corazón de don Arturo se aceleró. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con voz firme pero respetuosa. El hombre no respondió de inmediato. Observó al anciano y luego a la niña. Finalmente dijo: «Vengo a hablar de negocios, pero también de familia». Don Arturo parpadeó, confundido. No entendía qué conexión podía haber entre aquel hombre, la niña, y el hilo de esperanza que había comenzado a reconstruir. La niña lo miró con una expresión que mezclaba miedo y confianza. «No se preocupe, don Arturo, solo escuche», susurró, como si supiera que algo crucial estaba a punto de revelarse. El hombre tomó aire y continuó: «Sofía es mi hija, y usted es alguien que necesitamos conocer». Don Arturo sintió que su corazón daba un vuelco. Las palabras eran incomprensibles y al mismo tiempo estremecedoras. Un remolino de emociones se apoderó de él: incredulidad, miedo y una chispa de esperanza que no esperaba sentir tan pronto. La niña extendió su mano hacia él, un gesto simple pero lleno de confianza. «Confíe en mí», dijo. «Todo tiene sentido». Don Arturo respiró hondo. Sus ojos, vidriosos por la emoción, se fijaron en el rostro del hombre que parecía tan distante y al mismo tiempo familiar de una manera que no podía precisar. Había algo en su presencia que removía memorias enterradas, como sombras que regresaban con un murmullo, decisiones pasadas, silencios prolongados, caminos que nunca se cruzaron. El hombre habló de nuevo, esta vez con voz más suave. «Don Arturo, sé que las circunstancias de la vida lo han puesto en situaciones difíciles, pero creemos que es hora de reparar lo que se perdió. Sofía lo ha encontrado por una razón». Don Arturo sintió cómo un nudo en la garganta se aflojaba y una lágrima escapó, recorriendo su mejilla. Aquella no era solo una conversación de negocios, ni un encuentro casual.
Era la primera oportunidad de enfrentar un pasado que lo había mantenido apartado de lo que más amaba. La niña sostuvo su mano con fuerza, como sosteniendo también su corazón. «No tenga miedo», dijo. «Usted no está solo». Don Arturo asintió lentamente. Cada músculo de su cuerpo temblaba por la intensidad del momento, por la mezcla de miedo y emoción. Podía sentir que la ciudad misma parecía contener la respiración, expectante ante lo que sucedería a continuación. El hombre sacó de su bolso un sobre antiguo, ligeramente desgastado por el tiempo. «Esto ha estado guardado durante muchos años. Es suyo», dijo. «Contiene respuestas y recuerdos que quizás le ayuden a entender lo que pasó». Don Arturo tomó el sobre con manos temblorosas. El peso del papel era pequeño, pero su significado era inmenso. Dentro encontró cartas, fotografías y notas que revelaban fragmentos de su historia familiar, explicaciones que nunca había recibido y recuerdos que habían quedado enterrados en el silencio. Mientras revisaba cada documento, un sonido familiar le llegó al oído: el canto lejano de las palomas en la plaza, el mismo sonido que había acompañado su primer encuentro con la niña. Ese murmullo del mundo real y del pasado lo reconectaba con su propia historia, con la posibilidad de reconciliación, con la esperanza de que la dignidad perdida podía ser restaurada. La niña, observándolo, sonrió con ternura. «Lo he esperado tanto tiempo», susurró. Sabía que este momento llegaría. Don Arturo cerró los ojos, respirando profundamente. El peso de los años de abandono y soledad parecía disminuir, reemplazado por una sensación nueva: alivio, ternura y un atisbo de orgullo. Por primera vez en décadas, no solo se sentía visto, sino comprendido. El hombre miró a don Arturo con respeto. «Esto es solo el comienzo», dijo. «Hay más que debemos reconstruir, más que debemos sanar». Don Arturo asintió, consciente de que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad. La ciudad continuaba su ritmo implacable, pero en aquel pequeño callejón, entre aromas de pan y el murmullo de palomas, había surgido un espacio de paz y posibilidad. La tarde caía, y con la luz dorada del atardecer, don Arturo comprendió algo esencial. Los obstáculos inesperados no solo ponen a prueba nuestra resistencia, sino que también pueden abrir puertas hacia milagros silenciosos, hacia encuentros que transforman vidas. Y mientras observaba a la niña con la promesa de regresar mañana, sintió que aquel callejón se había convertido en un punto de partida, en el lugar donde la dignidad, la memoria y la esperanza comenzaban a entrelazarse nuevamente. Un suspiro de alivio recorrió su pecho y la ciudad pareció susurrarle al oído: aunque el camino sea incierto, siempre habrá un hilo invisible que nos conecta con quienes amamos y con quienes aún pueden enseñarnos a creer de nuevo. El sol se filtraba por las ventanas de los edificios antiguos mientras don Arturo caminaba por la plaza con la niña a su lado. El aroma a pan recién horneado flotaba en el aire, mezclándose con el polvo de la ciudad y el murmullo constante de la gente que pasaba. Cada sonido parecía más intenso, más cercano. El roce de zapatos contra el pavimento, el tintineo de monedas en un carrito de vendedores ambulantes, el canto lejano de las palomas que se posaban en los techos. Todo se sentía vivo, como si la ciudad misma lo alentara a avanzar. La niña, Sofía, lo guió hasta un pequeño parque donde los bancos estaban desgastados por años de uso. Se sentaron, y ella abrió nuevamente su cuaderno de dibujos. «Mire, don Arturo», dijo con entusiasmo. «Dibujé cómo podemos ayudar a otros con gestos simples». Don Arturo observó las páginas y sintió un calor extraño recorrer su pecho. Cada dibujo representaba más que formas y colores. Eran mapas de bondad, caminos que llevaban de la soledad a la conexión, de la desesperanza a la acción. Por primera vez en años, sintió que podía hacer algo significativo, algo que lo conectara con los demás sin temor ni vergüenza. Mientras hojeaba el cuaderno, una figura familiar apareció al borde del parque, el hombre del callejón, con rostro serio pero ahora suavizado por la presencia de Sofía. «Don Arturo», dijo con voz calmada, «he revisado los documentos que le entregué. Hay algo que debemos hacer antes de seguir adelante».
El corazón de don Arturo se aceleró. La anticipación mezclada con miedo lo mantenía alerta. Pero también había una chispa de confianza. Aquel hombre, aunque intimidante, estaba ligado a la familia, y la niña había demostrado que podía guiarlo con cuidado. «Tenemos que visitar a su hija», continuó el hombre. «Ella necesita comprender lo que pasó y sentir que todavía hay un puente que los conecta». Don Arturo sintió cómo su garganta se cerraba. El recuerdo de María, su hija, inundó su mente. Su risa, sus abrazos, los domingos que parecían interminables de juegos y pan recién horneado. Ahora, después de años de distancia, la idea de enfrentarla le producía tanto temor como esperanza. Sofía apretó suavemente su mano. «Yo estaré con usted», dijo. «No tenga miedo». El camino hacia la casa de su hija estaba lleno de sensaciones. Cada paso sobre el pavimento humedecido por la lluvia reciente le recordaba las calles que recorrió solo durante años. Los aromas, los murmullos de los vendedores, incluso el viento frío que rozaba su rostro, lo conectaban con la vida que aún podía tocar. Todo era un recordatorio de que la ciudad no era solo un espacio de soledad, sino un escenario donde los encuentros inesperados podían cambiar destinos. Al llegar a la puerta de la casa, don Arturo se detuvo, respiró profundamente, dejando que el olor del pan recién horneado que venía de la panadería cercana lo anclara en la realidad. Cada respiración llenaba su pecho de coraje y determinación. Con un leve temblor en la mano, golpeó suavemente la puerta. María abrió. Sus ojos se encontraron con los de su padre, y por un instante, ambos quedaron inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido. La sorpresa y la emoción llenaron el aire. «Papá», susurró María, incapaz de completar la frase. Don Arturo respiró hondo, intentando encontrar las palabras. «María, he venido a explicarle, a mostrarle que aún podemos encontrar un camino juntos». Sofía, observando desde un lado, sonrió tímidamente. Su presencia había suavizado la tensión, había ofrecido un puente de inocencia y sinceridad que ningún adulto podría haber construido tan rápido. La conversación que siguió fue lenta y cargada de emoción. Don Arturo entregó las cartas y fotos, explicando con voz temblorosa los años de silencio, las decisiones erradas y la soledad que había experimentado. María escuchaba, con lágrimas que surcaban sus mejillas, recordando al hombre que había amado como padre y que ahora volvía a su vida con humildad y dignidad. Cuando finalmente terminó, un silencio profundo llenó la sala. Don Arturo respiró, sintiendo una ligereza que hacía tiempo no experimentaba. La reconciliación no estaba completa, pero un hilo de conexión se había restaurado. Un lazo invisible que empezaba a unirlos nuevamente. María tomó la mano de su padre y la sostuvo con firmeza. «Papá, gracias por venir. Sé que no es fácil». Su voz estaba cargada de amor, de comprensión y de un orgullo que don Arturo apenas podía sostener. El aroma a pan continuaba flotando en el ambiente, recordándole que la vida podía ser simple y compleja a la vez, que los gestos pequeños tenían un poder inmenso y que la dignidad recuperada era un tesoro silencioso, pero profundo. Don Arturo miró a Sofía y asintió. «Gracias, pequeña. No sé cómo decirlo, pero todo esto es gracias a usted». Sofía sonrió, y en esa sonrisa había un brillo de triunfo. La primera victoria real, tangible, en el largo camino hacia la sanación. Al salir de la casa, don Arturo sintió el viento acariciar su rostro y escuchó nuevamente el canto de las palomas en la plaza. Cada sonido, cada aroma, cada sensación le recordaba que la vida continuaba, pero que los pasos que daba ahora eran diferentes. Había superado el miedo inicial, había reconectado con su hija y había comenzado a reconstruir su dignidad y su esperanza. Mientras caminaban juntos, don Arturo comprendió que la vida ofrecía segundas oportunidades en los lugares más inesperados. Cada paso que daba, cada gesto de amor y bondad era un paso hacia adelante,
hacia la sanación, hacia la posibilidad de un futuro donde el pasado ya no dictara su destino. El día se cerró con un leve resplandor dorado en el cielo y don Arturo sonrió, sintiendo que aquel momento era mucho más que un encuentro. Era un renacer silencioso, un testimonio de que la esperanza y la dignidad pueden encontrarnos incluso en los rincones más insospechados de la vida. El cielo estaba teñido de tonos naranja y violeta cuando don Arturo se detuvo frente a la plaza, donde todo había comenzado. El viento traía consigo el aroma del pan recién horneado y el murmullo de las palomas, recordándole cada paso que lo había llevado hasta allí. Sus manos temblaban, no por frío, sino por la mezcla de emoción y anticipación. Hoy, finalmente, debía enfrentar la prueba más grande, demostrar que la dignidad y la esperanza no se pierden, incluso después de años de abandono y soledad. Sofía lo acompañaba, con su pequeña mano aferrada a la suya, su mirada llena de confianza y ternura. «Papá», dijo suavemente, «recuerde que estamos juntos». Don Arturo respiró hondo y avanzó. Allí, al final de la plaza, lo esperaba un grupo de personas. Vecinos, amigos de la infancia de María y algunos transeúntes que lo conocían por su presencia silenciosa en las calles. Sus miradas eran de curiosidad, algunas de reproche, otras de sorpresa. Él sabía que debía caminar con orgullo, no con vergüenza. Cada paso era un acto de valentía y un recordatorio de que la dignidad se reconstruye con acciones, no con palabras. De repente, un hombre mayor del grupo dio un paso adelante. «Don Arturo, muchos dudaron de usted, pero hoy verá que aún hay respeto para quien nunca perdió la bondad». La tensión se cortó como un hilo fino. Don Arturo respiró profundamente y se acercó al centro, donde María lo esperaba, con lágrimas brillando en sus ojos. «Hija», dijo, «no solo vengo a reconciliarme, sino a demostrarle que la vida nos da otra oportunidad y que la dignidad no se pierde mientras sigamos luchando con el corazón». María extendió las manos y lo abrazó con fuerza. Ese abrazo, cargado de años de distancia, silencios y dolor, fue un acto de redención. Don Arturo sintió como cada fibra de su ser se relajaba, como la tensión acumulada durante décadas se disolvía en la calidez de aquel gesto. Pero la jornada aún no terminaba. Un hombre del grupo, conocido por su autoridad en la comunidad, se acercó y planteó la última prueba: que don Arturo hablara frente a todos sobre su historia, sobre los errores, el abandono y cómo había logrado mantener la dignidad en la adversidad. Con voz firme pero emocionada, don Arturo comenzó a relatar su vida, la pérdida de su familia, los años en la calle, el encuentro con Sofía y cómo la bondad de un gesto simple había encendido de nuevo la esperanza en su corazón. Cada palabra resonaba en la plaza, cada pausa cargada de emoción mantenía a todos atentos. El silencio era respetuoso, lleno de reconocimiento y admiración. Cuando terminó, un aplauso suave, primero tímido y luego más fuerte, lo envolvió. Sus ojos se llenaron de lágrimas al comprender que no solo había reconectado con su hija, sino que también había recuperado el respeto de quienes lo rodeaban. La victoria no era solo emocional, era social, personal y profunda. María lo abrazó nuevamente. «Papá, estoy orgullosa de usted», dijo con voz temblorosa. Sofía, observando, sonrió con orgullo. «Lo logramos juntos», susurró. «La bondad siempre encuentra su camino». En ese momento, el aroma del pan parecía más intenso, más cálido, mezclándose con el aire fresco de la tarde. Don Arturo respiró profundamente, sintiendo cómo cada recuerdo doloroso se transformaba en enseñanza y fortaleza. La plaza, que antes era solo un lugar de tránsito y soledad, se convirtió en un santuario de reconciliación, dignidad y esperanza. Mientras los últimos rayos de sol iluminaban sus rostros, don Arturo comprendió que había alcanzado la victoria completa. No solo había recuperado a su hija, sino también había encontrado un propósito renovado, una razón para caminar con orgullo, y la certeza de que, aunque la vida sea dura y llena de obstáculos, la bondad y la fe siempre pueden restaurar lo que parecía perdido. La multitud comenzó a dispersarse, dejando un silencio lleno de respeto y calidez.
Don Arturo se quedó unos segundos más, respirando el aroma a pan y escuchando el murmullo de las palomas, recordando que cada paso, cada gesto de ternura y cada instante de valentía habían culminado en aquel triunfo emocional. Finalmente, tomó la mano de Sofía y, junto a María, caminó hacia la salida de la plaza. Cada paso era un eco de superación, de dignidad restaurada y de amor reencontrado. La luz dorada del atardecer iluminaba sus rostros como un recordatorio de que la vida, incluso después de años de olvido y dolor, puede ofrecer segundas oportunidades. Don Arturo sonrió, con lágrimas mezclándose con el viento en su rostro, consciente de que la vida le había dado una recompensa doble: la reconciliación con su hija y la confirmación de que la bondad, aunque tardía, siempre encuentra su camino. Y mientras el cielo se oscurecía lentamente, el aroma a pan permanecía, recordándole que incluso en los lugares más inesperados, los milagros silenciosos pueden florecer, y que la esperanza, la dignidad y el amor son fuerzas capaces de transformar la vida más allá de cualquier adversidad. La noche caía lentamente sobre la Ciudad de México. La plaza, que durante el día había sido escenario de tensión y reconciliación, ahora se mostraba tranquila, iluminada por la luz cálida de los faroles. Don Arturo caminaba con pasos firmes, acompañado de Sofía y María. Cada respiración traía consigo el aroma a pan recién horneado, ese mismo que había marcado el inicio de su transformación, recordándole cómo pequeños gestos pueden encender la esperanza más profunda. María tomó la mano de su padre mientras caminaban por las calles empedradas. «Papá, no importa lo que haya pasado antes», dijo con voz suave. «Lo importante es que estamos juntos ahora». Don Arturo sintió cómo su pecho se llenaba de alivio y ternura. Había pasado años cargando silencios, distancias y reproches que parecían insalvables. Pero aquella tarde, con el acompañamiento de Sofía y la presencia de su hija, comprendió que la vida ofrece nuevas oportunidades para reconstruir lo que se rompió. Cada paso que daba reforzaba su dignidad, su orgullo y la certeza de que la esperanza no muere mientras exista amor. Se detuvieron frente a la panadería que había sido testigo de tantos recuerdos. Don Arturo inhaló profundamente, dejando que el aroma a pan caliente lo envolviera, conectándolo con memorias de domingos de infancia y con el presente lleno de reconciliación. Sofía corrió a comprar un panecillo para cada uno, y mientras lo compartían, rieron suavemente. Era un sonido sencillo, pero lleno de significado. El eco de la vida restaurada, de la confianza recobrada, de la ternura que puede surgir incluso tras años de abandono. María abrazó a don Arturo nuevamente, esta vez sin lágrimas, solo con orgullo y amor. «Gracias, papá», dijo. «Gracias por volver y por nunca perder la fe en nosotros». Don Arturo sonrió, consciente de que aquel día no solo había cerrado heridas, sino que también había abierto un camino nuevo. La vida, con todos sus desafíos, había permitido que su historia se transformara. Los gestos de bondad de Sofía, la paciencia y la escucha de su hija, y su propio coraje habían creado un tejido nuevo, resistente y lleno de luz. Mientras caminaban hacia su hogar, las luces de la ciudad brillaban suavemente, reflejando en los charcos del pavimento el pasado, el presente y la posibilidad de un futuro diferente. Cada sombra parecía menos oscura, cada sonido más cercano, cada aroma más envolvente. Don Arturo comprendió que la dignidad, la fe y la memoria son fuerzas que, aunque invisibles, guían nuestros pasos incluso en los momentos más difíciles. Al llegar a la puerta de la casa, María abrió y los tres entraron, dejando que el calor del hogar los abrazara. Sofía colocó su cuaderno de dibujos sobre la mesa y don Arturo lo miró con ternura, reconociendo en aquel simple objeto el símbolo de todo lo que habían logrado. Un hilo de esperanza, creatividad y amor que los había conectado y fortalecido. Don Arturo se recostó ligeramente, observando cómo la luz cálida iluminaba los rostros de su hija y de Sofía. Sintió una paz profunda, un orgullo silencioso y una alegría contenida que no necesitaba palabras para expresarse. Había recuperado la dignidad,
la conexión familiar y la esperanza que parecía perdida. Cada gesto de ternura, cada abrazo, cada mirada compartida era una victoria silenciosa, un recordatorio de que la vida, aunque dura, puede dar segundas oportunidades. Mientras la ciudad continuaba su ritmo nocturno, con luces, aromas y murmullos que la llenaban de vida, don Arturo cerró los ojos y sonrió. El eco del primer encuentro con Sofía aún flotaba en su memoria, como un recordatorio de que los milagros silenciosos existen, que los lazos rotos pueden reconstruirse y que la bondad, aunque pequeña, tiene un poder inmenso. Finalmente, don Arturo susurró para sí mismo, mientras abrazaba a su hija y a la pequeña Sofía: «Gracias por devolverme la vida». El aroma a pan siguió acompañándolos, como un hilo invisible que conectaba el pasado con el presente y con todo lo que aún estaba por venir. La ciudad, con sus luces y sonidos, los envolvía en un abrazo silencioso de reconciliación, dignidad y esperanza renovada. Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.